Bueno, hoy vamos a trabajar en algunas estructuras de datos rápidas para la búsqueda. Em, Vamos a mirar una introducción. Los árboles binarios, las tablas hash ya las hemos trabajado previamente. Em, bueno, entonces, ¿cuáles son las necesidades comunes de algunas de estas estructuras de datos básicas de búsqueda? Bueno, primero, usualmente los datos van llegando con el tiempo. La inserción debe ser rápida. Por ejemplo, piensen en una base de datos, por ejemplo, la base de datos de la universidad, de estudiantes de la universidad. Cada semestre están llegando estudiantes nuevos, entonces debemos permitir hacer inserciones durante el tiempo. No siempre voy a tener todos los datos para insertarlos primero y después empezar a hacer la búsqueda. Y la búsqueda también debe ser muy rápida sobre cantidad de datos grandes. Recordemos, hasta el momento hemos visto dos estructuras de datos que son los arreglos y las listas. Ya habíamos hablado que la única forma de hacer una búsqueda logarítmica era sobre un arreglo haciendo búsqueda binaria. Pero para poder hacer esto teníamos que tener el arreglo ordenado y teníamos que saber qué cantidad de datos teníamos exactamente para poder crear el arreglo. Entonces, digamos que eso en qué caso sirve. Eso me sirve cuando a mí me llegan todos los datos y yo sé que no me van a llegar más datos. Entonces, en ese caso yo puedo meter todos los datos en un arreglo, ordenarlos y hacer búsquedas muy rápidas. Pero si a mí me van llegando los datos con el tiempo, mantener ese arreglo ordenado es muy costoso. Entonces, ni las listas ni los arreglos dan una calidad de búsqueda, un tiempo de búsqueda decente. Entonces decimos los arreglos y las listas no cumplen estas condiciones. La inserción o la búsqueda tiene una complejidad ODN. Por ejemplo, la inserción en una lista sí es constante, pero la búsqueda es ODN. Y en un arreglo, la inserción, digamos que si es un arreglo sin ordenar, podríamos decir que la inserción tiene una complejidad constante también, siempre y cuando el arreglo tenga suficiente capacidad para almacenar este dato nuevo. Si el arreglo está ordenado, entonces yo tendría que insertar el nuevo dato en la posición correcta, también tendría una complejidad ODN. Entonces sabemos que todas estas estructuras de datos no son buenas para estas necesidades, las que hemos visto hasta el momento. Entonces árboles binarios son estructuras de datos basadas en nodos en forma de árbol con las siguientes propiedades. Entonces, el árbol subizquierdo de un nodo X solo contiene llaves menores que el nodo X. Bueno, aquí vamos a hablar de llaves. Es como un identificador único de cada uno de los datos que vamos a meter dentro de la estructura. Volvamos al caso de la universidad. Por ejemplo, en el caso de la universidad, cada uno tiene un código y se sabe que ese código es único. O sea, no hay dos estudiantes con el mismo código. Por ejemplo, en ese caso, podemos decir que el código en ese caso sería como una llave ideal para, digamos, para crear la estructura de datos de árbol en este caso. Y estamos diciendo, a la izquierda de un nodo X solamente van a haber llaves menores que el nodo X. A la derecha solamente va a contener llaves mayores. Y los árboles izquierdo y derecho también deben de ser árboles binarios de búsqueda. Miremos el ejemplo. Por ejemplo acá, digamos la llave de la raíz es el 8. Como nos podemos dar cuenta, todos los que están a la izquierda del 8, todos son menores que él. A la derecha del 8, todos son mayores que él. ¿Esto para qué me sirve? Entonces empecemos a mirar, por ejemplo, cómo hago yo una búsqueda en este caso. Digamos que a mí me piden que busque el 4. Entonces yo llego acá al 8 y yo digo, listo, el 4 es menor que el 4 es igual al 8. No, entonces todavía no lo he encontrado. ¿Sí? Yo sé que es menor. Entonces puedo descartar con toda tranquilidad toda esta rama de acá. Y me puedo venir con tranquilidad a buscar acá. Entonces ahorita digo, listo, el 4 con respecto al 3. El 4 no es igual al 3. El 4 es mayor. Entonces puedo descartar con tranquilidad esta rama de acá. Me vengo para acá. Entonces ven que apenas he hecho dos saltos. Aquí entonces comparo, listo, el 4 es mayor o menor que el 6. Es menor que el 6. Entonces sería el tercer salto. Me vengo por esta rama de la izquierda. Siempre que sea menor, mover por la rama de la izquierda. Y cuando sea mayor, por la rama de la derecha. Entonces en este caso ya encontramos el 4 y lo retornamos. Por ejemplo, en este caso apenas buscamos por 4 nodos y el resto de nodos no los tuvimos que buscar. De igual manera la inserción es sencilla, que simplemente digamos que yo quiero insertar el 15, entonces vengo acá el 8, entonces el 15 es mayor que el 8, me vengo para acá, el 15 es mayor que el 10, me vengo para acá y el 15 es mayor que el 14, entonces, y aquí ya está nulo, entonces aquí puedo insertar el 15 con tranquilidad. Entonces pueden ver que no, realmente es sencillo, es sencilla la estructura de datos y me da esas necesidades de eficiencia que estábamos hablando al principio. Un árbol
buscan un árbol binario. Entonces, ya habíamos hablado más o menos cómo funcionaba la búsqueda, aquí vamos a explicar el algoritmo. Entonces el algoritmo recibe el nodo raíz del árbol y la lleva a buscar. Por ejemplo, la vez pasada el nodo raíz era el que tenía el 8 y el valor que estábamos buscando era el 4. Entonces pregunto, si raíz es igual a nulo, quiere decir que ya busqué todo el árbol y que no pude encontrar la llave que me están pidiendo. Entonces en ese caso retorno nulo. Si la llave es menor que que la llave del elemento que estoy en ese momento buscando, entonces busco por el lado izquierdo del árbol. Si la llave es mayor que el del nodo que tengo en este momento, entonces busco al lado derecho del árbol. Y si no, es porque es exactamente igual. Entonces ese nodo que encontramos, ese es el que vamos a retornar. La complejidad. Entonces aquí viene la parte interesante. En promedio, cuando yo por ejemplo digo, listo, la llave digamos es menor que la actual, yo estoy descartando todos los mayores. O sea que si yo tenía n elementos, en promedio voy a tener n medios elementos a la derecha y n medios elementos a la izquierda. Como voy a buscar solamente o por la izquierda o por la derecha, no por ambas partes, entonces tendría o sea que el tiempo recursivamente se llama con la mitad de los elementos que se había llamado en un principio. Y este más uno es un tiempo constante. Ustedes ya esta función de recurrencia la han visto mucho y saben que la complejidad es teta del logaritmo de n. Eh, bueno, la idea es que, bueno, estos árboles también tienen algunas propiedades, o sea, los árboles así como se los estoy explicando tienen algunas propiedades indeseables. En algunos próximos videos vamos a estudiar cómo se pueden corregir ese tipo de fallas y, y continuaremos entonces de esta manera.